Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga, agradeciendo porque han transcurrido las horas de este día y creo que usted y yo hemos emprendido algo, hemos hecho algo y aquí estamos esta tarde dándonos un tiempo para meditar en la palabra, para que usted tome un tiempo de esta tarde y pueda alimentar su vida espiritual, ya que así como nuestro cuerpo necesita de esos nutrientes para mantenerse saludable, fuerte y vigoroso y poder realizar nuestras actividades diarias, así también nuestra vida espiritual necesita ser nutrida a través de la palabra de Dios. Amén. Muy bien, soy Amalia Cotón, de Ministerio Senda Nuevas, ubicado en Primera Avenida 795, zona 3. Ahí estamos aquí en nuestro programa Se Trata de Jesús, para llevar las buenas nuevas de salvación, para traerle a usted, amada familia, buenas noticias, porque eso es lo que es el Evangelio, buenas noticias, noticias que traen esperanza en medio de las dificultades de la vida. Todos pasamos por diferentes circunstancias, a veces son muy fuertes, pero cuando hemos venido a reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, cuando Él es el centro de nuestras vidas, le digo, vamos a poder estar en medio de toda nuestra barca, podrá estar ahí amenazada, queriendo ser en las tormentas, sintiendo que se hunde, pero sabemos y confiamos que Cristo Jesús es el que tiene toda la autoridad, gobierno y control en medio de las dificultades, ¿sí? Y esto es lo que yo quiero compartir con ustedes, decirles la grandeza, lo poderoso que es venir a un encuentro con Jesús. Hoy una vez más Cristo de la gloria tocando el corazón de aquellos que todavía no han hecho su decisión, porque esto es una decisión. La carne nunca va a sentir el deseo de arrepentimiento, el deseo de un cambio de dirección en su vida, algo que nos conduzca a cambiar, pero no se trata solo de situaciones, circunstancias, trabajo, aún no solo salir de una adicción. No se trata, el Evangelio va más allá de dejar aquellas, por ejemplo, la depresión, las adicciones, hay tantas cosas internas que hay en la vida de toda persona, pero ¿sabe? El Evangelio trae libertad interna, dice la Biblia, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esta verdad que habla es la palabra, es el conocer que en Cristo Jesús tenemos el perdón para nuestros pecados. Ahí Dios lo que quiere hacer esta mañana es hacerle libre de condenación, porque eso es el trabajo del enemigo, acusarnos, creer que no hay perdón ya para nosotros. Yo le presento esta mañana un Dios de gracia y de perdón. Podemos decir, es que el pecado que hice es tan fuerte, pero le digo, corra a la cruz. Crea esta mañana, todo es posible para el que cree. Esta mañana lo único que necesitamos es movernos, hacer un movimiento en el reino espiritual, creer que por la fe en Cristo Jesús yo soy salvo. Muy bien, esta mañana le ruego que oremos en el libro de San Lucas, en el capítulo 17, en el verso 1 y 2, lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Dice la Biblia: luego dijo Jesús a sus discípulos: los tropiezos son inevitables, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello, que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndele,
y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Entonces los apóstoles dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, les respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Amén. Sí, nos damos cuenta, todos tenemos fe, todos decimos creer en algo. Si yo le pregunto, ¿usted cree en Dios? Es seguro que usted me va a responder a mí o a alguien que se le haga esta pregunta, sí, yo creo en Dios. Pero creer en Dios va más allá que solo decirlo, confesarlo. Creer en Dios es cuando las cosas, cuando hay un diagnóstico de muerte. Creer en Dios es cuando todo va contra la corriente y lo que me informa un médico, lo que me dice un juez, lo que me dice una cuenta de una deuda, lo que me dicen la rebeldía de mis hijos, cuando ahí estoy viendo una realidad y es ahí donde la fe muchas veces se pierde, no está, se quedó solo en una confesión que se hace por un sentimiento, por una emoción. Pero la verdadera fe se desarrolla a través de la experiencia que se vive. Se tienen que tener desafíos para poder desarrollar una fe genuina en Jesucristo. Para que la fe Jesús la desarrolle, tiene que haber algo que esté desafiándome, que el contexto de lo que estoy viviendo sea adverso. Solo de esa manera nuestra fe va a crecer. El Señor dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza, esto nos lleva, el Señor dice que va a crecer, que se va a hacer grande, pero la fe va a empezar en una medida pequeña. Pero en la medida que yo la voy desarrollando, en la medida que yo creo en lo que es imposible, en mis fuerzas, en mi capacidad humana, ahí se está desarrollando mi fe. Y cada una de esas dificultades que voy superando, mi fe se va haciendo más grande, más fuerte, hasta llegar, como dice aquí, a ser un árbol fuerte que dé fruto. Amén. La Biblia aquí nos habla del pecado, nos habla de fe, pero también nos habla del deber. Dice el Señor, le dice a los discípulos, tienen que venir los tropiezos, tienen que venir las adversidades, deben de soportar y superar el rechazo de la sociedad, aún de la misma familia. El Evangelio de Cristo siempre ha sido rechazado, siempre ha hallado oposición en la sociedad. Jesús por eso fue muerto. Los fariseos, los doctores de la ley, los saduceos, todos ellos se molestaron de tal manera al ver la doctrina, cómo Jesús hablaba del reino de Dios. ¿Qué era realmente vivir en el reino de Dios? ¿Qué era lo que Jesús Dios demandaba del hombre, de la mujer, para llamarse realmente un hijo de Dios, un discípulo de Jesucristo? Todo esto chocaba con su conocimiento, con su religiosidad,
Había algo que los molestaba de tal manera. Ver los milagros que Jesús hizo, ver cómo las vidas sean transformadas, cambiadas por ese poder. Eso molestaba y procuraban por eso su muerte. Los fariseos y los saduceos no tenían buena relación, pero aún los herodianos, todos los que eran del partido de Herodes, se unieron contra Jesús. Unieron en una misma visión. ¿Y cuál era? Dar muerte a Jesucristo de Nazaret. Y esto es lo que se hace muchas veces. A veces la familia está dividida, pero cuando llega la luz de Cristo y alcanza una, se unen para hacerle la guerra a aquel que ha venido a los pies de Cristo, aquel que ahorita su vida está veniendo a ser cambiada, transformada, aquel que está irradiando la luz de Jesucristo. Viene un choque de las tinieblas contra la luz verdadera de Jesucristo. Viene el señalamiento, viene la burla, se está de continuo con el ojo y el dedo acusador. Se nos olvida que es cierto, creemos, estamos siendo hijos de Dios. Estamos habitando en el reino de Dios. Pero le digo, no hemos dejado de ser personas de carne y hueso. Ahí están mis emociones, ahí están mis debilidades. ¿Me puedo enfermar? Hay algo que me va a provocar enojo. Hay algo que a mí me va a doler y me va a entristecer. Y eso se le olvida muchas veces a los demás. Y quieren ver en el hombre, en la mujer que ha sido alcanzada por la gracia divina, alguien que no se puede equivocar. Alguien intachable. Les digo en el nombre de Jesús, aún al pueblo de Dios, somos personas imperfectas, somos personas falibles. Esta carne es débil. Lo dice el apóstol Pablo, el espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Tenemos una lucha día a día con mi carne. Quiero hacer la voluntad de Dios, quiero obedecer la palabra, quiero hacer aquello que el reino de Dios me demanda. Porque tengo el poder del Espíritu Santo para hacerlo, porque estas palabras, estas promesas son para mí. Pero muchas veces la situación por la que estoy atravesando me está debilitando. Está queriendo robar mi fe. Por eso el pueblo de Dios es necesario que entremos a ese gimnasio de la fe. El Señor es tan importante que nos lleve a diferentes procesos, porque es ahí donde sus hijos, su pueblo vamos a crecer. Vamos a aprender a depender de la gracia divina, a no confiar ya en lo que yo tengo, lo que yo puedo, lo que yo sé, lo que yo creo, sino a creer en la palabra de Dios y también esperar en Cristo Jesús. Mi mentalidad viene siendo renovada cuando empiezo a creer esta palabra, porque esta palabra es medicina aún a mi cuerpo. ¿Sabe? Muchas veces la persona tiene odio en su corazón, envidia, celos amargos, amargura de corazón, falta de perdón. A veces miramos a la persona y la juzgamos por lo externo. Es que bebe, es que tiene problema de alcohol, es que porque es muy violento, etcétera. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos podido sacar una radiografía personal y ver que nos está costando aceptar a alguien porque me hizo una ofensa? Porque mi cónyuge me hizo una ofensa, me trató mal.
y tal vez ya pasaron años, quizás ya me separé, ya me divorcié. Aún ella ya falleció. Pero está esa amargura, está ese dolor, está ese odio. No queremos soltar el pasado, no queremos soltar el perdón. Y aquí es donde entendemos la necesidad de oír la palabra de Dios, porque solo la palabra de Dios es la única que puede transformar nuestras vidas. Es la única fuente de toda sabiduría. Jesús, fuente de toda sabiduría, de toda gracia, de toda misericordia. Hoy estamos viviendo la misericordia de este día. Ayer ya pasó con sus afanes. Lo que usted y yo pudimos hacer, y lo hicimos. Pero hoy el Señor nos está dando una nueva oportunidad. Me gusta mucho enmarcar el tiempo, porque es un recurso que Dios nos ha dado. Todo lo que usted y yo tenemos son recursos, pero Dios quiere que hagamos buen uso de ello. Que se haga buen uso de la juventud. ¿Cuántas personas inteligentes hay? Muy creativas, pero que lamentablemente esa inteligencia, esa creatividad, la están usando en algo destructivo, contra ellos mismos o contra otras personas. El ser humano somos tan llenos de muchas veces nuestra personalidad, nuestras emociones, nuestros pensamientos, aún nuestra conciencia se ha atrofiado por el pecado. Y el Señor nos dice esta mañana, es tan importante que nuestra fe esté puesta en el Dios verdadero. La Biblia dice que aún los demonios creen en Dios y que tiemblan. Pero eso que diga el diablo, que diga un demonio mentiroso, yo sí creo, pero sigue haciendo la maldad. Yo sí creo en Dios, pero sigo matando. Yo sí creo en Dios, pero sigo robando. Yo sí creo en Dios, pero sigo siendo malo, violento con mi propia esposa, con mis hijos. Entonces nos damos cuenta que la humanidad necesita urgentemente tener un encuentro con el Dios verdadero. Lo necesitamos. El hombre sin Cristo siempre va a estar incompleto. Un buen matrimonio no llena todo lo que el hombre y la mujer necesitan. Los hijos no llenan todo lo que mi espíritu necesita. Yo tengo espíritu y nuestro espíritu necesita una conexión con el Espíritu de Dios. Nosotros fuimos creados para tener una comunión con el Dios que nos creó. Dios envió a su Hijo unigénito para que a través de su sacrificio en la cruz del Calvario pudiéramos reconciliarnos con el Padre. Siempre le voy a repetir esto, que no hay otro camino, que no lo hay. Solo a través de Jesucristo hay perdón de pecados, salvación y vida eterna. Esto choca, como un día lo hizo con mi falsa religiosidad, con mis creencias, con mis tradiciones, pero que no traían la paz, pero que no me permitieron cambiar, pero que no trabajaron mi corazón para poder perdonar, para poder amar al que me hizo daño, al que me dolió, al que me humilló, me rechazó.
porque no es con la fuerza del hombre. Nuestra naturaleza es mala, dice la Biblia. Somos dados a la maldad. Por eso es que Jesús tenía que venir a esta tierra. Porque cuando el hombre pecó, cuando vino y fue despojado de esa naturaleza, de cuando entró el pecado al mundo, cuando se distorsionó el plan divino, la verdadera imagen que Dios creó en el hombre. Entonces vino tanta depravación, tanta inmoralidad. Hay cosas, pensamientos, sentimientos que no se ven, pero que están en nosotros. La amargura no se mira, aunque sí se detona a través de la manera en que usted y yo hablamos. Nuestro rostro lo podemos maquillar muy bien, pero es seguro que nuestra mirada estará triste. Mi hablar me va a denunciar. Entonces, Cristo Jesús quiere que tengamos una vida rica y abundante. Ha habido luto en mi vida, ha habido luto, he tenido que llorar, he sufrido, me he sentido, a veces sentimos, ay, Dios ya me dejó. Me siento solo y desamparado. Pero luego volvemos y decimos, no, Dios prometió estar conmigo todos los días de mi vida. Recordamos, a ustedes yo no les he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Recuerden, ustedes son mis hijos. Para ustedes son esas promesas. Esas palabras los vivifica, los levanta, los sostiene en su debilidad. Porque recuerden, nos dice el Padre, mi poder se perfecciona en su debilidad. Mire, pareciera un juego de palabras, pero Dios, nuestro Señor, trabaja de una manera que va contra la lógica humana, que va contra mi razonamiento, que va contra aquello que yo creo imposible, pero que en Cristo Jesús es posible. El Señor dice, si hay alguien que pone tropiezo para uno de mis pequeños, más le valiera ponerse una piedra de molino en el cuello y lanzarse a la mar. Nos damos cuenta que muchas veces quiere venir las palabras, las actitudes de alguien a querernos derribar. ¿Y cuánto, hijos de Dios, por estar débiles, por no ser gente determinada, por no tener una convicción genuina de su fe, deja que el señalamiento, la burla de los demás lo aparte, le robe la bendición de estar en paz, en libertad, en el reino de Dios? Por eso dice la palabra, al reino de Dios se le hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Necesitamos, hombres, mujeres de Dios, ser valientes, ser esforzados. Dios le dice a Josué, lo envía a meter a su pueblo a la tierra prometida, pero le da una instrucción, esfuérzate y sé valiente. Pero más adelante le repite, esfuérzate y sé muy valiente. Le estaba anunciando que para que el pueblo llegara a la tierra prometida iban a haber luchas, iban a haber batallas, iba a haber oposición. Por eso a nosotros el Señor nos dice
Que seamos ese tipo de hijos, de mujeres, de hombres, valientes, esforzados. Necesitamos confiar cada día en nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos ser hijos agradecidos. ¿Cuántas veces se pasa el día y no se le ha agradecido al Padre? Debemos de cultivar la gratitud en nuestras vidas. Dios nos ha dado victorias. Dios nos ha promocionado. Ya no somos la persona que llegó en aquel día destruida, enferma. ¿Qué sé yo cómo usted llegó? Lo que sí sé cómo llegué. Eso sí se lo puedo decir. Darle testimonio cómo llegué. Pero que han pasado los años y Dios en su infinita gracia y amor ha hecho muchos cambios, ha sanado. Y yo creo que si pregunto, todos tienen algo que agradecer, testificar lo que nuestro Señor ha hecho. Y le animo, por favor, no dejemos de ser hijos agradecidos. ¿Cuándo agradezco a Dios? Cuando le testifico a aquella mujer que está pasando la angustia que yo pasé. Aquella madre que está ahorita sufriendo la pérdida de un hijo. Pero yo la puedo abrazar y decirle que el Dios de toda consolación traiga paz y fortaleza a su vida. Cuando todo está faltando, muchas veces aún en la mesa, decirle que Dios es proveedor, que Dios es bueno, que nuestro Señor se duele de nuestra condición. Y lo único que busca es que reconozcamos que lo necesitamos. Es que le digamos, que lo invitemos a venir a habitar en nosotros. Que Él tome y dejemos en sus manos nuestras circunstancias. La vida en Cristo es maravillosa. La vida en Cristo nos da la plenitud que tanto se busca. Se busca en los placeres, se busca en adicciones, se busca en fiestas, en un noviazgo, en un amante. Se busca en tantas cosas que jamás van a llenar el espíritu. Va a llenar nuestro corazón. Va a traer verdadera libertad, gozo. El gozo genuino. No la alegría pasajera de este mundo. El Señor nos llama también a tener un corazón sencillo para poder perdonar. Todos de una u otra manera hemos ofendido a alguien. Creo que nadie está como para decir yo jamás lo he hecho, seríamos unos grandes mentirosos. Porque todos en un momento dado, aún a la persona que amamos a nuestro cónyuge, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros padres, nos amamos a nosotros mismos. Pero muchas veces hemos pecado, hemos pensado lo que no quisiéramos pensar. Hay pensamientos en nosotros de los cuales nos asustamos. Sentimientos de nos asustamos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es la naturaleza caída del hombre. La naturaleza sin Cristo está tan expuesta a los dardos, al engaño de Satanás. Y muchas veces nosotros hemos ofendido, hemos endurecido el corazón para no perdonar. Pero ya en Cristo Jesús,
la palabra nos va revelando el carácter de Jesucristo. Nos va enseñando cómo vivir en el reino de Dios. Estamos en esta tierra, debemos trabajar, tenemos una familia, nos vamos a enfermar, vamos a tener problemas, dificultades, parte de la vida. Es parte de toda persona. Pero hay algo que se llama Espíritu Santo. La vida de Cristo en el Hijo de Dios. Que es lo que nos va a conducir a vivir de una manera diferente, reaccionar de una manera diferente ante las circunstancias de la vida. Nuestra fe en Jesús es la que nos va a ayudar. Esta palabra que escuchamos, que leemos, que creemos, que vivimos, es la que nos va a sustentar. Es la que nos va a hacer hablar de manera diferente. Es esta palabra, porque ella es viva y es eficaz. Es la lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La vida en Cristo es algo maravilloso. Es algo tan glorioso. Me siento tan agradecida, tan bendecida de haber creído en Cristo. Pero sabe, la Biblia dice que antes de la fundación del mundo, Cristo Jesús nos alcanzó. Y tiene que ser Él el que alcance su vida. Tiene que ser Él el que lo alcance. Permítale ahí, en su limitación humana, permítale a través de su humillación decirle: no lo entiendo. No puedo, me cuesta creer, pero te necesito, Jesús, en mi vida. Ya hice lo que pude hacer, ya me desgasté. Aquella mujer que tenía 18 años de estar con un flujo de sangre, dice que ya había gastado su dinero y había visitado tantos médicos y no había podido ser sana. Dice la Biblia, antes le iba peor. Pero un día, en medio de la multitud, ella se abrió paso. Ella pensó, se determinó, tomó una actitud de fe. Se cansó, ya no estaba la economía, había gastado todo. Se cansó de confiar en ella y en los medios que estaban a su alcance a través de la economía. Y muchas veces Dios tiene que permitir que nos quedemos vacíos, solos, sin nada, para correr al trono de la gracia. ¿Cuántas veces Jesús es la última opción para el hombre? Ya probé, ya fui con el brujo, ya me gasté el dinero, tanto ir de brujo en brujo, de doctor en doctor, de psicólogo en psicólogo, etcétera. Y decimos, voy a probar con Jesús, a ver si con Él, todavía dudando si Jesús es la respuesta que estoy esperando. Cuando Él es la única verdad, Él es la única verdad que tenemos. El verdadero camino al Padre. El único que nos puede transformar es nuestro Creador. Es el que nos formó en el vientre de nuestra madre. Y esta mujer
se abre paso entre esa multitud, porque a Jesús lo seguían multitudes. Y sabe, en esa cultura, en ese tiempo, una persona que estaba menstruando se tenía que apartar mientras ella estuviera en ese periodo. Pero esta mujer eran años. Pues, mire, imaginémonos su estado de salud, anémica, tal vez ya muy delgada, muy pálida. Tal vez ya los vecinos se habían enterado de su estado, de su enfermedad. Pero ese día rompió con todo, con toda la ley, con todo aquello que se arriesgó a que le dijeran: esta es inmunda, porque así la llamaban. Esta está inmunda, tiene constantemente, está sangrando, es inmunda, apártenla, quítenla. Ella se atrevió y desafió todo por un milagro, por un encuentro con el Dios verdadero, y Jesús no la defraudó. ¿Sabe? Jesús ni siquiera oró por ella. Jesús no le puso la mano, no, ella fue la que hizo un movimiento de fe. Pensó: si tan solo yo toco el borde del manto del Maestro, seré sana. ¡Qué fe! ¡Qué movimiento tan poderoso! Mire, no fue una oración, no fue solo creer, fue solo expresar lo que ella quería, lo que ella estaba necesitando, un milagro. Un milagro. Y eso es lo que necesitamos nosotros, hacer un movimiento en el ámbito espiritual. Hablar, expresarle al Señor mi dolor, mi necesidad. Dejar a un lado lo que pueda pensar otro, lo que pueda decir otro. Y solo Dios y yo. Esto es solo Dios y yo, no hay lugar para una tercera persona. En la comunión es mi verdad delante del Padre, es derramar mi corazón y decirle cuánto lo necesito. Y cuando Él lo hace, empezar a alabarlo, empezar a engrandecer su nombre, empezar a buscarlo y empezar a servirlo, porque la gratitud es la que a mí me lleva al servicio, es lo que me hace no solo buscar las bendiciones y los beneficios del santo, también yo debo servir a mi Señor con amor, con gozo, con libertad plena. Esta mujer ese día cambió su vida para siempre. Para siempre fue cambiada. Y han pasado los siglos. Y esta historia quedó plasmada en esta Sagrada Biblia. Para fe de la humanidad. Para ver que todos, tanto nuestros antiguos antepasados como esta generación, donde la tecnología, la ciencia, todo ha avanzado, la enfermedad sigue. Hay momentos en que el médico dice: ya no puedo más, ya apliqué todo el conocimiento que tengo, ya le di a usted, señor, señora, el medicamento más fuerte que hay para esto, ya no puedo más. Ahí entra Jesús, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Pero aquí está algo: creer. Todo es posible para el que cree. El que cree en Jesucristo, dice la palabra, no será avergonzado. Bendito sea Dios por usted, mi amado hermano, que ya está
en este reino, viviendo de una manera a la manera de Dios, con batallas, con luchas, pero en victoria. Suena contradictorio, ¿verdad? Pero en victoria, y esas victorias las rendimos a los pies de Jesucristo, porque Él es el que pelea nuestras batallas, lo que nos da la fe, el que nos sostiene, nos sustenta. Y yo lo animo, amado amigo, en el nombre de Jesús en este día, hoy, como ayer, como mañana, como al mediodía, estará Jesús tocando a la puerta del corazón, llamándolo al arrepentimiento, porque le ama, porque Él no quiere que nadie se pierda, porque quiere que todos procedamos al arrepentimiento que es en Cristo Jesús. Al venir a Cristo, dice la Biblia, las cosas viejas van pasando y todas vienen siendo hechas nuevas. Viene gradualmente, viene la renovación, la restauración. Viene lo nuevo, lo grande, lo puro. Las promesas se van haciendo reales en nosotros, sus hijos. Esta mañana yo le invito allá donde usted está, si puede hacer esta oración. Es tan corta, pero recuerde, es por fe. La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Leíamos que si tuviéramos la fe como un granito de mostaza, como un granito, es tan chiquita, pero una fe genuina, una fe enfocada en el Dios verdadero, una fe que nos va a llevar a una confesión que traerá radicalmente un cambio a nuestras vidas, una dirección diferente de donde íbamos, a empezar la vida rica y abundante que Jesucristo nos ofrece. Amén. Muy bien, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana estamos aquí. Dios, yo le hablo a ese amigo, le estoy hablando a esa madre, a esa esposa, le estoy hablando, Dios, a ese empresario, a ese padre de familia. Le estoy hablando al joven, porque todos, Dios, te necesitan en su vida. Porque solo es que el corazón del hombre se abra para ti, que su mente crea esta palabra bendita, que su espíritu esté receptivo a tu gracia divina, a tu propósito que tienes para él, para esa familia, para ese matrimonio. Y hoy, Padre, Señor, al repetir esta oración, se entra en un pacto de poder, de gloria contigo, confesándote de esta manera: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que soy pecador y que tengo tanta necesidad de ser perdonado. Creo con toda mi mente, mi corazón y mi espíritu que hoy yo recibo el perdón de mis pecados a través de confesarte como mi único y suficiente Salvador. Creo en el poder de la sangre que tú vertiste en la cruz del Calvario, que me perdona, que me libera, que me limpia, que me santifica, y que en el nombre de Jesús me perdona y me hace libre de condenación. Y creo
que mi nombre está siendo registrado en el libro de la vida. Y que si yo muero hoy, resucitaré en Cristo Jesús. Creo en esta verdad gloriosa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, familias. Les envío un cordial saludo y deseando en el nombre de Jesús poder sintonizarnos, vernos el próximo viernes, mediante Dios lo permita, llevando un programa más de Se Trata de Jesús, impartiendo la palabra que trae fe, esperanza, salvación y vida nueva a su vida. Amén. Y una vez más les invito, somos Ministerio Sendas Nuevas, ubicados en Primera Avenida 795, Zona 3, Palín, Escuintla. Nuestros servicios están así: domingo 9 de la mañana, día jueves a las 7 de la noche. Y también aprovecho a invitarles para este día sábado a las 9 de la mañana. Estaremos en nuestra primera reunión de mujeres, Adasha, impartiendo la palabra de Dios. Venga mujer, venga esposa, venga usted madre, a oír esa palabra que cambiará, que sanará, que transformará su vida. Amén. Les esperamos, mis amados. Muy buenas tardes. Hasta pronto.